es Él. Entonces, si nosotros recordamos estas cosas, estaremos mejor preparados para poder resistir el día malo, porque según se acerca ese día malo, hay un espíritu que se le llama el espíritu de la apostasía, que es el espíritu de la política, del negocio, de que, ay, Dios es bueno, Dios no puede destruir o no puede salvar, no, solo salvar puede a algunas personas. Dios no va a hacer eso porque Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero ¿por qué murió Jesús entonces? Si hubiera podido hacerse así de sencillo, Jesús de Nazaret no tendría que haber padecido de la manera que Él padeció. Muerte y muerte de cruz romana, lo peor. La ejecución peor que ha existido en la historia de la humanidad, la cruz romana. Y Él la enfrentó y Él ahí murió, conforme a las Escrituras. Entonces, Jesús de Nazaret tiene que estar en esto. Tienes que venir a Jesús de Nazaret. No hay salvación si no es por Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret es el único que nos puede bautizar con Espíritu Santo y fuego, como dice la Escritura. Y Jesús de Nazaret es el único que puede escribir nuestros nombres en el libro de la vida y borrarlos también. Entonces, vamos a pensar que en vano murió Jesús, si todos los caminos conducen a Dios, porque Dios es amor. Se van a salvar todos, desde el mayor hasta el menor. No, tenemos que pasar por el lente del Espíritu Santo que nos enfoca en Jesús de Nazaret, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Y van a ver algo de esto cuando continuamos leyendo en cómo el apóstol Pablo cierra un círculo que fue comenzado años atrás. Como el apóstol Pablo se da cuenta de que lo importante del mensaje y de lo que estamos haciendo es que hay que predicar el reino, el milenio, y hay que enseñar acerca del nombre. ¿Cuál nombre? Jesús de Nazaret. Entonces, ahí está reducido. Él cierra el círculo de esa manera en el libro de los Hechos, al final. Recordando entonces lo que Dios le dice a Elías, nos damos cuenta que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Porque Dios se ha guardado siempre un remanente fiel. El 2026 entonces será recordado como el año que estuvo al borde de todo lo malo y terrible que pudo haber pasado y no pasó. Dele gracias a Dios. Todavía le repito esto. El 2026, este año, será recordado como el año que estuvo al punto, al borde, de que todo lo malo que podía pasar y terrible que podía pasar, iba a pasar, pero no llegó a pasar. De alguna manera, Dios nos dio otra oportunidad, porque Dios tiene un plan con Israel. Entonces se cumple la palabra de Dios. La desobediencia de ellos fue conveniente para el cristianismo, ¿no? Pero la obediencia nuestra establece que esas promesas se cumplan todas ellas en el momento y en el tiempo que Dios lo ha establecido. Y para eso Israel todavía tiene que cumplir algunas cosas que Dios les ha prometido ya, y ellos las tienen que cumplir. Una de esas, lo dije hace un ratito atrás, será la construcción de ese tercer templo. Quiero ahora mostrarles algo, una conexión más bien de lo que les estaba diciendo en Daniel con lo que se nos dice en el libro de Apocalipsis. Porque a la mitad del libro de Apocalipsis, el Señor le dice a Juan
vuelve a profetizar otra vez. Vemos aquí otro círculo que hay que completarse. A mitad del libro de Apocalipsis tiene unos 22 capítulos. El capítulo 10, capítulo 11, vemos que Dios le dice a Juan, ahora vuelve otra vez y profetiza, ¿no?, las cosas que se han dicho ya y que has visto, y lo que viene en el tiempo restante. Entonces vemos cómo Juan, Dios lo lleva a cerrar ese círculo otra vez, a volver otra vez y decir lo que ya ha dicho, porque Dios todavía no ha terminado. Ahora, las últimas palabras del libro de los Hechos, lo que mencioné hace un ratito atrás, en el verso 31, Pablo cierra un círculo que comenzó cuando Jesús subió al cielo. Cuando Jesús sube al cielo, Él dio instrucciones, y sus instrucciones fueron claras. Prediquen el reino de Dios. Enseñen las cosas que os he enseñado y la obra que he hecho. Jesús de Nazaret les recuerda a ellos que prediquen el reino y que enseñen las cosas que Él mismo les enseñó. Porque cuando Jesús subió al cielo, en Hechos capítulo 1, verso 9, si usted está pensando ir ahí en esta noche, capítulo 1, verso 9, vemos cuando Jesús es tomado y llevado al cielo. Y específicamente Él dio esas instrucciones en Hechos capítulo 1, verso 4. Él le dio instrucciones que no se fueran de Jerusalén, que esperasen ahí todavía. Recuerde, estamos hablando de una promesa que Dios ha hecho y que Dios cumple lo que promete. Y Él lo hizo en el Sinaí y lo hizo en el aposento alto el día de Pentecostés, hasta el día de hoy. Pero también en Lucas capítulo 24, en el verso 49, Él les dice específicamente, les dio mandamiento. Les dijo, quedaos en Jerusalén. Otra vez, lo que les dijo en Hechos 1:4, Él lo había dicho en Lucas 24:49. La historia está entre el versículo 46 al 49 de Lucas 24. Pero específicamente le dijo, quédense en Jerusalén hasta que la promesa se cumpla en vosotros. Aquí hay algo muy importante y sabemos que es de suma importancia y necesario, ¿no? Porque necesitamos la ayuda de Dios. No podemos hacer una religión, no podemos hacer una denominación, no podemos hacer nuestra propia fe y esperar que eso satisfaga lo que Dios espera de nosotros. Tenemos que dejarnos guiar por el mismo Espíritu que Él escribió, fue el autor de la palabra de Dios que usamos como nuestra referencia hasta el día de hoy. Jesús les está diciendo, me voy al Padre y les enviaré lo prometido. Otra vez, Él hizo una promesa. Es importante. Pedro llegó a hablar de esta promesa. Para los que están cerca, para los que están lejos, para todos cuanto Dios llamare, es la promesa que Dios hizo. Todo aquel, por cuanto Dios amó de tal manera, para que todo aquel que cree en Jesús de Nazaret, que Él murió y resucitó, sea salvo, su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Él le dijo, me voy al Padre y les enviaré lo prometido. Quiere decir que Jesús iba a regresar, pero tenía que enviar lo prometido. Y eso era lo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin de la era del mundo, hasta el día de hoy. ¿Por qué era importante recibir esa promesa? Para que pudiesen predicar en su nombre, para que pudiesen predicar su reino, para que pudieran nacer de nuevo del agua y del Espíritu, después de un arrepentimiento genuino y verdadero, para que pudieran entrar entonces en su reino que sufre violencia y los violentos lo arrebatan.
¿sí? Nuestro nombre queda inscrito en el libro de la vida. Y el Espíritu Santo, el Señor, nos llena de su Espíritu para que podamos tener su mente y podamos discernir lo que está pasando a nuestro alrededor, como los hijos de Isaacar, y podamos estar firmes contra todos los dardos del maligno. Porque crea, el enemigo quiere hacernos tropezar. El enemigo quiere hacernos daño, pero no se lo vamos a permitir, porque tu oración es: el ángel del Señor acampa a mi alrededor y me defiende. Todos los días usted hace esa oración y se encomienda que son más los que están contigo que los que están en contra. Pero de que te van a atacar, te van a atacar. De que te van a empujar, te van a empujar. Y si pudieran hacerte daño, lo iban a hacer. Pero no podrán, porque tú eres un hijo y una hija de Dios con propósito para estos tiempos finales que nos ha tocado vivir. Por eso necesitamos hoy más que nunca la mente de Cristo. Por eso necesitamos hoy más que nunca la llenura, el bautismo en fuego. Lo que algunos se burlan porque no quieren creer. Están como aquellos cristianos que pretenden que lo tienen todo, pero no pueden.